Aquí ya con nosotros David Salgado, es un alto dirigente del partido Al País, partido de Guillermo Moreno. Bueno, no de Guillermo, sino que Guillermo Moreno ha estado siempre en la dirección de ese partido. Es una persona incuestionable, con una moral acrisolada, o sea, una persona honesta y transparente. David, un placer. Rubén, gracias por invitarme a esta, que ya yo me siento aquí. Ya desde aquí, mi casa, sí, Rubén. Sí, claro. Muchas gracias por tu invitación. Nosotros entendemos que en una democracia deben dársele participación a todo el mundo, o sea, a toda la gente que tenga una idea progresista, democrática, o sea, que quiera echar el país hacia adelante, no como alguna gente que lo quieren sacar beneficios. A mí me consta que ustedes son una persona seria, un partido serio, que está trabajando por el mejor bienestar del país. Bien, vamos a ver, señor David Salgado, la situación mundial, se dice que cuando Estados Unidos le da un tose, aquí tenemos pulmonía. Esta situación ahora de esta guerra arancelaria, que todos los países, incluso países hasta como Haití, que tiene una economía maltrecha, le pusieron un 10% de aranceles. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo usted ve eso en el plano internacional, la política, yo diría, desacertada de Trump, el asunto de la inflación en Estados Unidos, si va a haber una recesión dentro de algunos meses? En fin, o sea, la situación del plano internacional, el enfrentamiento entre India y Pakistán. O sea, vamos a conversar sobre eso. Sí. Bueno, Rubén, el escenario internacional presenta serios inconvenientes, porque está como si estuviera agitado todo. Con el caso de los aranceles, no le puedo decir que en Haití hay una isla en Oceanía, por los lados de allá de Australia, que lo que viven es pingüinos, y también tiene... Sí. Ahí le pusieron los aranceles también. Ahí tienen aranceles. Creo que el presidente Trump, como han dicho muchísimos, inclusive de los partidos contrarios, el Partido Demócrata, se ha rodeado de un grupo de personas que ellos tienen la misma visión, pero que es una visión desde el punto de vista del orden mundial contraproducente. Estados Unidos hace mucho tiempo que emigró de una economía productiva a una economía de servicio. Y por eso es que Estados Unidos se ha convertido en un mercado, donde Estados Unidos, al no producir, tiene que comprar prácticamente todos los materiales de uso tecnológico que necesita para seguir echando para adelante su sociedad. Y en ese sentido, Trump ve que Estados Unidos presenta un déficit comercial que es muy alarmante, la verdad hay que decir. Sí, bueno, está en 36.000, casi 37.000 trillones. No, eso no hay manera de contabilizarlo humanamente. Eso es enorme. Estados Unidos le es difícil en este momento comenzar desde cero con su producción nacional, porque ya no están dadas las condiciones para ser competitivo. Entonces recurre, para poder taponear este gran déficit, a lo que son esos aranceles. Pero esos aranceles también tienen una estrategia geopolítica, que es de una manera presionar a los países que hacen negocio con el gigante asiático a la órbita de Estados Unidos. Pero es muy difícil, porque Estados Unidos representa solamente a nivel global un quinto del mercado global. Es decir, que ya hacer esa contraposición le va a salir un poquito difícil. Obviamente, Trump dice que ha recolectado una cantidad de inversión y dinero de alrededor de 10 billones de dólares. Pero eso, 10.000 millones. Sí, 10.000 millones de dólares. Y eso, al final, eso no va a resolver nada en Estados Unidos. Eso es un agujero. Pienso que Estados Unidos debe reflexionar y volver a incentivar
el trabajador productivo de los Estados Unidos. Con relación, inclusive podemos decir, Rubén, que a los propios amigos de Estados Unidos, lo que se conoce como el occidente colectivo, fueron también asediados, inclusive Canadá. Europa también, México. Sí. Todo el occidente colectivo que era muy... tenía una asociación estratégica con Estados Unidos también fue lacerado. Europa. Que es mucho decir. Europa que siempre le da... No, y se dice, o sea, lo que dice Trump y sus funcionarios de Europa, eso no se puede ni mencionar aquí. Dice que le han engañado, que le han ultrajado, que se han beneficiado de manera de Estados Unidos inadecuada. En fin, entonces eso va a conducir obviamente a una parálisis económica de Estados Unidos. Ya hay muchos indicios que dicen que se está ralentizando la economía estadounidense. Eso es obviamente, inclusive Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le iba a poner una etiqueta diciendo cómo se habían incrementado los productos por los aranceles. Trump tuvo que llamar y ahí se arregló, pero muchas empresas ya están poniendo. La de Elon Musk también tiene problemas porque con los carros eléctricos que no son competitivos. Lo que pasa es que es por el mismo, porque es que ya Estados Unidos no es competitivo, o sea, contra China. Vemos también la guerra en Ucrania, que ya prácticamente vamos para 4 años. 4 años, sí. Y esa es una guerra que a todas luces la ha ganado Rusia, a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel de posición política, aunque Ucrania ha salido, y hay que reconocerlo, un ejército muy fuerte, un ejército, obviamente, ese ejército, no sé si llamarlo de Ucrania o llamar el ejército de la OTAN. Mucho mercenario ahí. En Ucrania. Mucho mercenario. Ya Ucrania ha perdido cerca del 25% de su territorio y al parecer, si no alcanza un acuerdo en los próximos días, va a perder Odessa y Rusia va a hacer un trayecto hasta Trimistria. El Mar Negro. Sí, va a perder todo el acceso al Mar Negro. Y Rusia se ve, o sea, a nivel económico, Rusia está creciendo a unos niveles inclusive nunca antes visto antes de la guerra. Sí. Lo que quiere decir que las más de 10.000 sanciones que le ha establecido Occidente en su colectivo y la Unión Europea, lo que han hecho es fortalecer esa economía y hacer que muchos productos, Rusia inclusive se consideró una vez que era una gasolinera porque nada más producía petróleo. Sin embargo, ahora los hechos nos dicen que Rusia heredó de la Unión Soviética una gran industria tecnológica armamentista. Entonces, yo aspiro a que en los próximos meses se pueda conseguir un acuerdo, porque de lo contrario, la Ucrania que conocemos creo que va a desaparecer. Bueno, así es. ¿Cómo te califica la actitud de la Unión Europea? Que, bueno, compraba gas barato a Rusia. Sin embargo, ellos mismos se bloquearon, bueno, bloquearon prácticamente porque fueron cómplices en el sabotaje al Nord Stream 2. Entonces, ahora ellos no compran el gas a Rusia, sino lo compran a través de Estados Unidos, pero muchísimo más caro. Entonces, Alemania, que es el principal país de la Unión Europea, la economía está por el suelo, ha decrecido bastante. A ese le decimos aquí espejito por oro, le cambiaron espejito por oro. Hay que decir que la Unión Europea, el liderazgo de la Unión Europea en los últimos años es un liderazgo muy pobre, y hay que decirlo así de manera abierta. Supuestamente uno de los lemas que vendió la Unión Europea para establecer toda esa sanción y aislarse de lo que es el gas ruso fue que ellos defendían la democracia. La democracia ucraniana. Obviamente eso no se da en otros lugares, que está pasando situaciones similares y peores, y ellos no tienen esa misma posición, lo que quiere decir que era un tema de geopolítica, pero además
se siente que la Unión Europea tiene algunos resentimientos históricos con relación a Rusia. Yo diría que no solamente Estados Unidos, o sea, lo que se dicen algunos analistas es que Rusia le vende el gas a la India y la India se lo revende al doble a la Unión Europea. Al final, quien está vendiendo el gas, pero Rusia, mucho más caro. Sí, Rusia de manera indirecta. Indirectamente. Entonces, el liderazgo que ha presentado la Unión Europea en estos últimos años ha sido un liderazgo muy cuestionable, liderazgo muy débil y que no tiene la visión. Hoy, Europa prácticamente sale del escenario geopolítico como una potencia, como una gran unión que podía ejercer presión. Y eso conlleva a que la Unión Europea a nivel geopolítico esté de salida. Hoy los tres polos fuertes que presenta el mundo, obviamente son Estados Unidos, China y Rusia. Entonces la Unión Europea está un poco al margen. Es tal así que en las negociaciones para Ucrania, donde la Unión Europea ha dado alma, ha dado todo, ni siquiera fue invitada por el presidente Trump para que participara de ese diálogo. Así es. Bueno, yo veo la única actitud sensata que yo veo y más coherente e inteligente es la actitud de Meloni, la de Italia, la presidenta de Italia. Sí. Pero yo creo que el mismo de Francia, Macron, o Micron, como le dicen, Macron, es una actitud, qué sé yo, que está como desfasada de todo, porque es una actitud beligerante, incoherente, o sea... La realidad ahí, Rubén, es que Francia fue una potencia igual que Inglaterra en aquellos tiempos. Hoy, la Francia de hoy es un país más, un país rico, pero un país más que no tiene ni la potencia militar ni la potencia económica para enfrentarse a un país del tamaño de Rusia. Pero no obstante eso, si usted ve, a Francia la han sacado prácticamente de África corriendo, la han sacado prácticamente del Sahel. O sea, ha venido lo que es un declive, lo que fue una potencia colonial, y eso en muchos medios se dice como que Macron quiere convertirse en un Napoleoncito. Pero las condiciones obviamente no están dadas, hay que ver. Hay que decir también, Rubén, que hay otros conflictos que están en cierne. Hay conflictos, Irán tiene una negociación, ya ese de India y Pakistán, ese se encendió. Sí. Realmente, como usted decía en principio, India anuncia hoy que hay más de 17 muertos. Y Pakistán había anunciado que también tenía varios muertos por el bombardeo de India. Hay que decir que ese conflicto viene, Inglaterra, obviamente del 1856 por ahí, a través de la empresa que se llamaba la India Británica, había colonizado a la India, valga la redundancia, y Pakistán hacía parte de ese conglomerado poblacional. En el 1947, obviamente, se generó todo un proceso social pidiendo la independencia, ello liderado por Mahatma Gandhi, y ahí se decidió poner fin a lo que fue la colonización de India. Entonces, ellos dividieron a la India y a Pakistán, porque había una parte que era hindú y otra parte que era musulmán. Entonces, ahí, ese conflicto, esa división que hizo Reino Unido, todavía la estamos pagando hoy. Bueno, en cuanto a Estados Unidos, los migrantes de Estados Unidos, el asunto de los... Trump ha aplicado dos políticas. Una fue echar a todos los inmigrantes, gente que recogía los tomates, que hacía el trabajo agrícola, o sea, lo echó todo, lo ha echado, o sea, está en una política de asedio constante. Además, o sea, que ahí hay una disminución en los productos agrícolas que se producían en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos fundamentalmente.
Y la política de aranceles pone más impuestos a la gente, a la población, porque indudablemente el comerciante no va a pagar un arancel, que es un impuesto. O sea, quien lo paga es el consumidor. Y hay un problema de abastecimiento en Estados Unidos ahora mismo. ¿Usted no cree que eso va a traer una crisis, que Estados Unidos pueda llegar a una recesión y que los ciudadanos de clase media que tengan su casa, que la deban, la van a perder porque realmente el dólar está por el suelo? ¿Cuál es la visión suya en torno a eso, la situación de los emigrantes de Estados Unidos? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, eso inclusive, esto es un tema que venía agudizándose. Obviamente en Estados Unidos hay todo una corriente contra los inmigrantes, pero quienes producen en el campo de los Estados Unidos son los inmigrantes. Obviamente la gente de a pie, la gente común. Y eso, un salario deprimido, que nadie se va a poner a recoger tomates. Creo que como a $5 la hora o menos. Exacto. Y es muy deprimido con relación a su población, y los que llegan ahí son los inmigrantes, especialmente mexicanos, centroamericanos que llegan ahí. Pero mexicanos fundamentalmente. Pero Estados Unidos, entonces, al poner impuesto, eso que producía iba a China. Generalmente el consumidor mayor de Estados Unidos, de lo que es, como se conoce, comida, commodity relacionado a la comida, era China. China le pone 125% de arancel, entonces ya eso no entra al mercado. Entonces esa parte que ocupaba Estados Unidos ahora la ocupa Argentina, la ocupa Brasil. Entonces eso, en el campo de Estados Unidos ahora, hay prácticamente una pequeña depresión que se está incrementando con el pasar del tiempo. En Estados Unidos, señores, no hay huevo. No hay huevo. O sea, en los supermercados un huevo se ha puesto... yo entiendo que eso se va a resolver, pero es un espejo de que la política económica del presidente Trump no ha sido racional con relación a la realidad. Estados Unidos, en California, inclusive ya el gobernador de California puso una demanda para que Estados Unidos quite los aranceles. California está en una crisis bastante fuerte. No, totalmente, porque... mucha indigencia, la gente viviendo en la calle. El estado productivo de Estados Unidos, la primera economía... Si California no estuviera dentro del esquema de los Estados Unidos, es ahora mismo prácticamente entre la cuarta y la quinta economía del mundo. Así es. O sea, que California es el estado más productivo que tiene Estados Unidos, California y Texas. Y realmente hay una presión que yo creo que Trump ha cejado en los últimos tiempos, porque no sé si usted recuerda cuando cayeron la bolsa, cayó el Dow Jones, que entonces los relegó por 90 días que se vencen en el próximo mes. Sí. Y eso creo que no le va a dar al traste. De todos los que se iba a cerrar, solamente hoy se tiene pensado cerrar con Inglaterra un acuerdo, pero Inglaterra y Estados Unidos prácticamente tienen la misma visión. Además, ¿Inglaterra qué produce? Inglaterra no es un país productivo, una economía totalmente de servicio. Bien, o sea, Japón tiene en bono del tesoro más de 1 billón, 1.1 billones de dólares. Y la deuda de China, de Estados Unidos con China, es de casi 1 billón, o sea, son 784 mil millones. Sí, casi 800 mil millones. Entonces, Japón, China amenazó con vender los bonos del tesoro. Japón amenazó y lo puso en ventas, una cantidad de los bonos, pero nadie lo compró. O sea, es por eso que los mercados están en pánico, y esa situación podría conducir a que el Tesoro de Estados Unidos tenga necesariamente que aumentar los intereses, y eso podría traer una debacle en cuanto a los dueños de
las personas que tienen pequeños préstamos, la clase media como de casa y eso, y que podrían perder su casa. Porque con una recesión no hay dinero para nadie, ni para pagar renta, ni para pagar alquileres, ni nada. Inclusive Donald Trump le está exigiendo a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que actúe, o sea, que baje la tasa de interés, no que la sube, que la baje. Pero él se resiste, porque eso va a traer un proceso inflacionario que va a ser imposible en los Estados Unidos de absorber. Exacto. Y si él la sube, entonces va a tocar todo de manera mundial, porque Estados Unidos todavía representa prácticamente el 18% de la economía mundial, y eso va a trastocar todo lo que es la economía mundial. Recuerden que nosotros como países compramos, vendemos, bonos, todo eso se toca cuando la Reserva Federal o sube, eleva o baja la tasa de interés. Pero Okay. sí, yo pienso que Estados Unidos, hay mucha mente brillante en Estados Unidos, muchos políticos brillantes, que de algún modo van a tener que incidir para enderezar o para corregir lo que haya que corregir en el tema de la estrategia que tiene el presidente de los Estados Unidos. Bien. Hasta ahora él dice que ha sido efectivo porque tiene inversión alrededor de 9 billones de dólares. Dice él. Pero la realidad es que la gente de a pie, tanto en Estados Unidos, está un poquito resentido con el tema económico. La hegemonía del dólar como moneda podría decaer debido a que los BRICS, o sea, los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están comercializando ya en su propia moneda. O sea, China ya le paga en yuan a Rusia, y Rusia e India hacen negocio en su propia moneda, o sea, dejando de lado los SWIFT, que es un mecanismo de pago, de comercialización, de intermediario de los bancos de Estados Unidos. O sea, y debido a esto, eso podría corroer la hegemonía del dólar a nivel mundial. Yo pienso que Estados Unidos se está poniendo a sí mismo infligiendo un castigo al dólar con las sanciones. Los países ya reconocieron que si tú haces tus inversiones, o sea, que si los países invierten en dólares, están propensos a ser sancionados y a perder. Bueno, para decirle, Rusia perdió o tiene congelado, que quiere ser expropiado, pero tiene congelado en la Unión Europea 300 mil millones de dólares. Venezuela nada más tiene 30 mil millones de dólares. Entonces ya eso quiere decir que no es negocio. No es confiable el dólar. No es confiable. Porque, o sea, a nivel de países, los países han visto que, o sea, tener toda la inversión en dólares, tú en cualquier momento puedes quedar en un corralito. Por ejemplo, el comercio entre Rusia y China fue de 200 mil millones de dólares este año. Sí. Y casualmente hoy el presidente Xi dijo que se dio el intercambio comercial en las dos monedas al 100%. Es decir, 200 mil millones de dólares que se daban en intercambio comercial se están haciendo en la moneda de esos dos países. Pero así como usted dice con India, así mismo como usted dice que Venezuela está negociando con moneda de los países que le compran. Sí. Y Irán. El yuan. O sea, todavía, hay que decirlo, el dólar es la moneda rey del mercado, pero ha venido descendiendo. Y otras monedas, por ejemplo, el yuan chino ha subido en la cesta mundial casi alrededor de un 9%, entre un 8 y un 9%. Y el de Estados Unidos, que en su momento ocupaba el 60%, anda alrededor de un 49, un 48%. Sí, yo creo que el dólar va a estar en peligro. Bueno, señores, gracias David Salgado. Nosotros